Hola, hola y bienvenidos a este módulo 4 de Excel avanzado en GCB. Y el tema de hoy es referencias relativas, absolutas, mixtas, de hojas, de libro de trabajo, 3D y tablet. Tenemos una cantidad de ejemplos que va desde lo más sencillo hasta lo más complejo en cuanto a referencias. Y estos son los 9 tipos de referencias que existen en Microsoft Excel. Vamos de una vez a las referencias. En, en el tema de las referencias, cuando no copiamos fórmula, pues no tenemos la verdad que complicarnos la existencia pensando qué tipo de referencia de celda necesitamos. No pensamos ni en relativa, ni absolutas, ni las mixtas de columna bloqueada o fila bloqueada, ¿sí? Simplemente hacemos nuestra fórmula y listo. Vamos a hacer un repaso desde lo más sencillo que es este ejemplo 1 que tenemos acá. No necesitamos copiar fórmula y solamente el objetivo es calcular el ingreso neto. Como no tenemos que pensar en copiar ninguna fórmula, lo resolvemos muy sencillo. Ingresos menos gastos, control enter y ahí tenemos el resultado. Eso es súper sencillo, ¿sí? Vamos al ejemplo número 2, donde tampoco tenemos que copiar una fórmula, tenemos que estimar el valor futuro de una inversión con base en estos 3 datos que tenemos acá. Nuestro monto, nuestros años en los que vamos a hacer la inversión y la tasa. Para eso vamos a utilizar una fórmula financiera. Para los financieros, bueno, ya esto llegó el momento para ustedes en los que van a decir, oh, qué chévere, si lo he usado. Para mí, pues, siendo honesta, no lo utilizo casi nunca. Pero es interesante. Esta fórmula a la que vamos a encontrar presionando B y F se llama valor futuro. Y nos devuelve el valor futuro de una inversión que hacemos con pagos constantes y periódicos y tenemos una tasa también constante y no cambiante. Bien, si hacemos clic en Tab podemos ver los criterios, la tasa, el número de periodos, que es NPER, y el pago. Y estos dos criterios que tenemos acá son opcionales, no son obligatorios, por eso están metidos dentro de estos corchetitos. Ya vamos a ir a explicarlos un poco. La tasa es, obviamente, esta que tenemos acá. Mi Excel funciona con punto y coma, así que punto y coma. Luego metemos el número de periodos, que son 15 años, punto y coma, ¿verdad? Y finalmente, uy, no, listo. Punto y coma, ¿sí? Punto y coma. Y finalmente el pago, que vendría a ser 3.500, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Listo. En finanzas, y eso es algo que descubrí ahora, ustedes ya lo sabrán, hay que tener en cuenta el flujo de caja, o sea, el flujo de efectivo. Si es algo que yo voy a pagar, es decir, que va a salir de mi bolso, que va a salir de mi billetera, debo colocarle un signo de negativo. Entonces vamos a colocarle un signo negativo porque sale de mi bolsillo. Si fuera el banco el que estuviese haciendo esta deducción, o sea, este cálculo, pues lo dejo en un signo positivo porque va a ingresarme. Ahora, este VA y este tipo vienen por defecto como si estuviéramos haciendo un cálculo inicial, es decir, como si estuviéramos haciendo un cálculo desde el principio. Por lo tanto, el VA siempre va a venir por defecto como el valor actual, pues el desde cero, ¿sí? O sea que necesito hacer ese cambio. Y cuando vemos el criterio de tipo es si el pago se va a hacer al principio de periodo o a final de periodo. Por defecto viene pago a final. Si lo necesito cambiar, pues simplemente lo cambio al siguiente tipo. Está el 1 o el 2. ¿Sí? Entonces, por defecto viene pago a final. Ya tengo esto calculado. Voy a cerrar el paréntesis y voy a hacer control. ¿Listo? Valor futuro. Va exactamente lo que necesitaba. ¿De acuerdo? Y el total invertido, pues ese sí se calcula de una forma muy sencilla. Voy a tomar el monto y lo voy a multiplicar por los meses y control enter me da el valor
Y finalmente voy a calcular el interés total, el cual se da restando el valor futuro menos el total invertido y listo. Bueno, ya tenemos el segundo ejemplo. Ahora ya vamos a empezar con referencias de celdas relativas porque pues, vamos a necesitar copiar la fórmula. ¿De acuerdo? ¿Por qué se le llama referencia de celda relativa? Pues se le llama así porque los datos que voy a utilizar para la fórmula y desde el punto de vista de la fórmula van a ir cambiando. En este caso van a ir cambiando hacia la derecha y siempre desde el punto de vista de la fórmula van a necesitar estos dos datos, luego a la derecha y luego a la derecha. Rápidamente, signo igual, ¿sí? Vamos a necesitar los ingresos menos los gastos. Control Enter y lo movilizamos como modo relleno hacia la derecha. Es una referencia de celda relativa, porque al copiar la fórmula, pues estos datos siempre van a ir cambiando, siempre van a ser relativos. Muy sencillo hasta ahora, ¿no? Referencia de celda relativa y absoluta. Tengo dos datos que no quiero cambiar, que no quiero que se muevan porque pues me desbaratan la fórmula, y unos datos que sí van a cambiar porque necesito que se desplacen a medida de que la fórmula se va también autorrellenando hacia abajo. Entonces, vamos a calcular el valor futuro de la inversión con diferentes tasas. Entonces, pues, signo igual, fórmula valor futuro, tab, y tenemos nuestra tasa. La tasa no cambia, la tasa cambia, ¿sí? La tasa va a ir cambiando a medida que van desplazándose hacia abajo. Por lo tanto, es relativa, no me voy a meter con ella. Punto y coma. Número de periodos, 15, ¿sí? 15 años. Esto sí necesito que no cambie. Y para esto usamos lo que ya sabemos, que es el bloqueo F4. Y el siguiente criterio, el pago. Tampoco quiero que se cambie porque pues me arruinaría. Aquí no hay nada en estos espacios y siempre quiero que estén tomados de aquí. Así que también los bloqueo. Cierro paréntesis, control enter, me da esto. ¿Cuál fue mi error? Pues que obviamente uno nunca está pensando en perder plata. Entonces, acá en este, que es donde está el monto, si está saliendo de mi bolsillo, debo colocarle el signo negativo. Y control enter. Ahora sí. Desplazo hacia abajo haciendo doble clic. Pam, pam. Y F2. Ahí vemos cómo ha funcionado. Ninguna de estas dos se ha movido. Son absolutas. Las relativas se han desplazado hacia abajo. ¿Sí? Desde arriba hasta abajo. Control enter. Muy bien. Vamos a nuestro siguiente ejemplo. Referencia de celda relativa y absoluta también. Pero este ejemplo está para poder realizar el siguiente, ¿sí? Entonces, como quien dice, aquí vamos a calcular unos gastos como porcentaje de los ingresos, o sea, relación de gastos. ¿Cuál es la relación de estos porcentajes con los gastos? Para usar en el presupuesto del próximo año. Está en el ejemplo 6, ¿de acuerdo? Listo. El ingreso de esta empresa es este monto. ¿Qué porcentaje es este de los ingresos? Pues el 100%. Entonces, simple. Igual, esta celda, que es el monto, dividido por esta misma celda, que es el porcentaje. Este es precisamente como va a estar como denominador, entonces este denominador yo no quiero que se mueva, ¿de acuerdo? Entonces vamos a bloquearlo. F4. Control Enter, listo. Todos estos montos los necesito dividir por este denominador, ¿sí? Que ya teníamos acá, por este denominador. Entonces, voy a copiar esta fórmula para que funcione aquí abajo de la misma manera, pero como esto va a ser relativo, ¿sí? Quiero que baje por todo esto, no lo voy a bloquear, ¿de acuerdo? Pero sí voy a utilizar el bloqueo de esta celda para que todas dividan por el mismo monto. ¿De acuerdo? Entonces,
Control Enter, vamos a hacer Control C, que voy a copiarlo. Como quiero saltarme esta celda para que no me salga un 0, la copio y la pego aquí y doy Control V, ¿ya? Se ha saltado. En caso de que, como a mí, que me gusta ponerle colorcitos a todas las celdas y los bordes y los colores, yo no quiero que se me pierdan cuando pego la celda, cuando pego la fórmula, solamente voy a darle esta opción aquí, a control, y le voy a decir, mire, pégueme solamente las fórmulas. ¿Sí? Y se me mantienen. ¿Sí? En este caso no se había perdido nada, pero lo digo porque me pasa, ¿sí? Voy a hacer una copia de fórmula, pego en otra parte, y resulta que donde la voy a pegar, ya yo tenía sí, unos colores y un formatito para que se vea toda bonita, y pues se me pierde porque pues se me trae el estilo que tenía el lugar donde tenía la fórmula. Así evito eso. Perfecto. Bueno, ustedes saben más que yo en esto. Y cuando yo quiero decir, bueno, ok, listo, ya tengo los porcentajes, pero quiero explicar en qué sentido existe el término de relación. La relación, ¿sí? Cuando dividimos o calculamos una relación de este porcentaje, ¿qué significa para poder entender cuántos centavos por cada dólar que le ingresa a la empresa va a los gastos? ¿Sí? Lo que normalmente se hace es que ese porcentaje pues, se le mantiene el denominador de 1, ¿sí? Y así me da un resultado como este, 0,46, y de esta forma puedo calcular cuál es la relación de dólar con los costos, ¿sí? Para explicarlo de manera sencilla, eh, esto quiere decir que de cada dólar que entra a la empresa, 46 centavos son respondentes a los gastos de costo de bienes vendidos. Acá, de cada dólar que entra a la empresa, 19 centavos son de gastos operativos. De cada dólar que entra a la empresa, 15 centavos van a costos administrativos y de cada dólar que entra a la empresa, 0,04 centavos van a otros. ¿Sí? Listo. Esto saben ustedes más que yo, no se hagan. Ya tenemos los porcentajes. ¿Sí? Ya tenemos los porcentajes, ahora podemos hacer un cálculo de los gastos para el presupuesto futuro. Estos presupuestos o estos gastos ustedes pues los hacen promediando, así como estos, ¿sí? Entonces es un promedio de 5 años, como dice aquí, un promedio de los 5 años de la declaración de ingresos. Y ya con eso ustedes hacen maravillas para ver cómo nos va el año siguiente o cómo le va a la empresa el año siguiente. Entonces, tenemos los ingresos, ¿sí? Vamos a subir esto un poquito que no se ve del todo, ¿sí? Tenemos los ingresos aproximados, promediados por mes, y también tenemos nuestra tabla de supuestos que fue con base en el ejercicio anterior. Sacamos costo, operativos, administrativos y otros. Nótese que nuestra tabla de supuestos está organizada de la misma forma en el presupuesto, ¿sí? Esto quiere decir que una referencia de celda mixta nos va a funcionar de maravilla, ¿sí? Porque están organizados igual. Si la tabla de supuestos estuviese horizontal, pero en el presupuesto está vertical, esto no nos va a funcionar, ¿sí? Siempre deben tener una relación en el orden, ¿sí? En el orden. Horizontal, horizontal, vertical, vertical, pero jamás uno vertical y el otro horizontal porque no va a funcionar, ¿ok? Listo. Teniendo esto en cuenta, podemos hacer nuestra referencia de celdas mixtas. ¿Qué hacemos los que no sabemos mucho, no? ¿Qué hacemos los que no sabemos mucho? Pues nos gastamos el tiempo mes con mes. Vamos igual, cogemos, yo necesito enero, ¿sí? Pero pues obviamente no quiero que se me desplace, entonces lo bloqueo, lo multiplico por el primer supuesto y le doy control enter. ¿Listo? Si yo hago hacia abajo, pues me va a dar los gastos tal cual como yo los necesito. Y así voy a ir por enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿sí? No hay problema. Aquí son 5 mesecitos. Ustedes no trabajan con 5 mesecitos, ¿no? Ustedes trabajan con muchas más
columnas, con un año completo, que serían 12. Y pues eso toma tiempo. Ahí es donde tenemos que tener en cuenta lo del tema de celdas mixtas. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? ¿Qué pasa si yo cojo esta fórmula y la desplazo hacia la derecha? Me bota un montón de errores, ¿sí? Porque si analizamos con F2, vemos, sí, ok, listo, pero tengo aquí enero y, uy, no, y esto acá, ¿no? Eso se me está multiplicando dos cosas que están completamente fuera de lo que yo necesito. No me sirve para febrero, marzo, abril y mayo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que yo he bloqueado esta celda por completo y esta la he dejado libre. Entonces, claro, esta se me va a mover y esta no se va a mover cuando necesito que se mueva. ¿Cómo funciona esto? Vamos a hacer control enter, vamos a borrar esto que no nos sirve, ¿sí? Definitivamente no. Y vamos a arreglar la fórmula. Vamos a arreglarla con las preguntas esenciales. Primero que todo, pues luego igual, vamos a tomar la celda, necesito esto. La primera pregunta que yo voy a hacer es, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo necesito bloquear? Yo necesito ir de enero a febrero, a marzo, a abril y a mayo. Eso quiere decir que las columnas son las que yo no necesito mantener, ¿sí? Las columnas necesito que se muevan, necesito que se me muevan. Lo que yo no necesito que se mueva son las filas, ¿sí? Porque aquí es donde están los ingresos. Entonces, siempre sobre la fila, pero moviéndose por columna. Entonces, con base en esto, ¿sí? Con base en esto, yo debo bloquear la fila, ¿sí? Entonces, voy a poner el signo peso delante de la fila, no delante de la columna. Entonces la columna siempre va a quedar libre. Listo. Esto me garantiza de que si mi fórmula se mueve hacia abajo, no se me va a mover de aquí, pero si se mueve hacia la derecha, sí se va a desplazar a través de febrero, marzo, abril, siempre por aquí, ¿de acuerdo? Siempre sobre la misma fila. Listo, solucionado el primer problema. Segundo problema, ¿qué hago con los supuestos? ¿Sí? Empecemos aquí. Tengo B72. Lo que me pasó ahorita fue que se empezó a desplazar a la derecha. Obvio, porque si yo muevo hacia abajo solamente, pues hace lo que debería hacer, ir multiplicándose por cada una. Pero si voy a la derecha, ¿sí? Si muevo mi fórmula hacia la derecha, esta celda también se va a ir desplazando. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que necesito bloquear? Necesito bloquear la columna o la fila. Claramente la fila no es, ¿no? Claramente la fila no es porque yo necesito que esto se dé, el gasto, ¿sí? Esto se dé hacia abajo, ¿sí? Entonces no es la fila, es la columna. Entonces mi signo peso debe ir delante de la B. ¿Listo? De esta forma yo bloqueo solo la columna y el movimiento de las filas se va siguiendo dar. ¿Listo? Perfecto. Entonces, creo que lo tengo así. Hay que comprobarlo, ¿no? Control Enter. Voy a hacer el cálculo hacia abajo, ¿sí? Y luego voy a tomarlo y lo desplazo hacia la derecha. Ahí me ha dado cálculos, pero ahora todavía no sé si eso está bien hecho. Entonces, hay que probarlo. Empecemos por acá. F2, listo. Me está multiplicando los ingresos de febrero por mis tabla de supuestos. No está corrido, está perfectamente acá. Entonces, control enter, bajemos, F2, ¿sí? Y ahí lo veo, ¿sí? Se desplazó correctamente. No lo voy a hacer uno por uno, porque, a ver, o sea, lo que se debe hacer, pues, normalmente es desplazarse hasta el final, ¿sí? Hasta acá, y hacer F2 y comprobar. En efecto, se ha corrido a mayo y ha multiplicado por otros, ¿sí? Perfecto, entonces sí hay un cambio y está perfectamente calculado. ¿Listo? Y es así como funcionan las referencias de celdas mixtas con tablas de supuestos, ¿sí? Hemos hecho el cálculo correcto, hemos hecho que la fórmula se mueva sin tener que, pues, hacerla una por una, por una, por una. Pero es importante el tema de preguntar
¿sí? ¿Qué es lo que debo bloquear? La celda o la fila, perdón, la columna o la fila, para poder hacer el desplazamiento correcto de la fórmula. Pues ya por último, recordarles nuevamente que la relación debe ser así, ¿no? Si los supuestos están organizados de la misma forma que los tengo en mi presupuesto, entonces no tengo ningún problema. Horizontal y horizontal funciona, vertical, vertical funciona, pero horizontal y vertical no funciona. Listo, este es el final de el primer video para este módulo 4. Vamos a seguir en el siguiente video con ejercicio 7 en adelante. Nos vemos en la próxima.